Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a compartir un momento juntos de la palabra del Señor. Tuvimos con la familia un tiempo de descanso. La verdad que lo pasamos muy bien, pudimos pasarlo y disfrutar un tiempo con toda la familia. Y bueno, estamos de vuelta caminando para seguir haciendo lo que Dios nos impulsa a hacer en este tiempo. Y de manera especial queremos pedir que Dios traiga consuelo y fortaleza a toda la familia Riera. Hace un día partió a la presencia del Señor Héctor Cedeño, el papá de Elsa, el suegro de Abel y el abuelo de todos nuestros hermanos Riera. Así que Dios esté consolando sus vidas, fortaleciéndolos y le damos gracias a Dios por la vida de Héctor, de lo que él significó para la obra del Señor en la Iglesia de Cristo y particularmente en la zona sur del Gran Buenos Aires, su labor, su trabajo, su dedicación y especialmente en todo el trabajo que él hizo en Adeva, que fue el lugar donde él fundó y desarrolló para que tantas personas pudieran tener un tiempo de recreación, tantas actividades deportivas, juveniles, tantos tiempos de picnic, de encuentros y donde allí se compartió la palabra del Señor y él dedicó muchísimos años de su vida para llevar adelante eso, así que le damos gracias a Dios por eso. Y también
falleció el mismo día el pastor Lorenzo Klink, un pastor con 92 años, un hombre que fue pionero en la labor y en el trabajo ministerial en la Patagonia de Argentina, y particularmente en Neuquén desarrolló un ministerio por más de 40 años, así que le damos gracias a Dios también por lo que fue su vida, su inspiración, su trabajo, y que Dios bendiga a su esposa Carmen y a sus hijas. Así que vamos a darle gracias a Dios porque podemos estar juntos a través de este medio y para que el Señor nos dirija en la palabra que vamos a compartir, que pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo juntos. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la vida de estos hombres que te sirvieron, como Héctor, Señor, que te amaron, que dieron su vida y siempre ellos permanecieron fieles a ti, Señor, honrándote y reconociendo, Señor, que vos estabas con ellos en todo momento de sus vidas. Gracias por sus vidas, Señor. Y gracias por la vida del pastor Klink, por lo que él significó como ejemplo de pastor y de siervo, entregando también su vida para que el reino de Dios se extendiera en todo lugar. Gracias, Señor, por lo que has hecho con sus vidas. Bendice a sus familias, trae tu consuelo, tu fortaleza. Señor, y ahora, al mirar tu palabra, que pueda ayudarnos, que pueda ser de bendición, de inspiración para nuestra vida y que tu palabra pueda servirnos para poder seguir caminando y creciendo con vos. Te pedimos que nos guíes y que vos nos hables, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y también enviarle un saludo a nuestra hermana Tita, que acaba de cumplir 80 años, así que nos alegramos por lo que Dios le ha regalado un año más de vida también a ella. Le puse como título a esta palabra, ¿te animás a creer? ¿Te animás a creer? Y pensando en esa pregunta, si estamos dispuestos a creer, estuve leyendo en estas vacaciones la vida de Moisés, releyendo no solo el texto bíblico, sino también una biografía escrita acerca de la vida desde otra mirada, quizás más humana, de lo que fue la vida de Moisés. Y Moisés tuvo esa capacidad de poder ver que Dios tenía un proyecto de vida con su pueblo que el pueblo no alcanzaba a ver. Él tuvo esa gracia o esa capacidad que Dios le reveló para ver por la fe que Dios tenía un proyecto de vida distinto al que ellos estaban viviendo actualmente, que había una propuesta de Dios para el pueblo distinta a la que ellos tenían, a la forma de vida que tenían, al estilo de vida que tenían. Estaban ya el pueblo de Dios viviendo ya casi más de 400 años de esclavitud. Por lo tanto, se habían acostumbrado. Para ellos su vida, la vida de sus abuelos, de sus bisabuelos, para esa generación, varias generaciones habían pasado y ellos pertenecían a Egipto, a sus costumbres. Eran esclavos, sí, sabían que eran esclavos, pero se habían acostumbrado a ser esclavos. Se habían acostumbrado a esa cultura, a esa forma de vida, y se habían olvidado o habían dejado de lado que Dios tenía un proyecto más alto con ese pueblo, un proyecto distinto, que Dios quería esa propuesta que le había hecho a Abraham, que iban a ser de bendición para todas las naciones, ellos no la estaban viendo, más bien estaban experimentando una supervivencia en un sistema que los mantenía esclavos. Sabían que eran maltratados, pero tenían para comer. Sabían que el trabajo que ellos realizaban no les alcanzaba para poder avanzar ni para que haya un desarrollo en la vida de ellos. Sin embargo, como les alcanzaba para comer, con eso estaban satisfechos. Sabían lo que les pasaba, pero preferían eso antes que hacer el esfuerzo para cambiar. Preferían permanecer en esa forma de vida
aunque era dolorosa, aunque los sacaba del proyecto que Dios tenía, aunque les hacía sufrir, aunque sabían que tenían maltrato, aunque tenían que apenas trabajar para sobrevivir, sin embargo, preferían eso antes que animarse al desafío de cambiar de vida. Y allí llega Moisés y les empieza a compartir que Dios le dijo que los iba a liberar, que el Señor se le había revelado a Moisés para guiarlos a ellos en un camino hacia la libertad, que iban a dejar de ser esclavos. Parece ser por el texto bíblico, deja entrever que ellos varias veces no le creyeron. Pero Moisés, con el entusiasmo y con la fortaleza que él tenía junto con Aarón para mostrarles al pueblo que Dios realmente estaba decidido a hacer esto, les habla con ímpetu de este proyecto que Dios tiene de que ellos alcancen la libertad, que dejen la esclavitud y que Dios les iba a dar una tierra prometida. Había un proyecto de vida más alto para ellos que solamente sobrevivir en el sistema en el que estaban bajo la esclavitud. Y parece que ellos lo resuelven en un momento, empiezan a tener algo de entusiasmo y algo de ánimo y como que lo empiezan a apoyar a Moisés y le dan el aval para que él los conduzca, a Moisés y Aarón, y empiezan un poco, debido al mensaje de Moisés y a la palabra, a entusiasmarse. Empiezan a entusiasmarse, empiezan a animarse, hasta que llegan los problemas. Muchas veces una palabra de Dios o una revelación de Dios puede despertar nuestro ánimo, hacernos dar un poco de fervor o de entusiasmo, pero cuando llega el primer problema empiezan las dudas. Y llegó el primer problema porque se enfrentaron luego de varias veces que intentaron proponerle a Faraón la salida y decirle que Dios los iba a sacar de Egipto. Ustedes recuerdan, ¿no? El relato donde Faraón se endurece su corazón y cada vez peor se pone la situación y se vive en el proceso de las 10 plagas. Conocen un poco la historia que es muy popular, la historia de las 10 plagas. Pero llega un momento donde una y otra vez, perseverando Moisés en lo que Dios les había dicho, Faraón decide darles vía libre para que vayan al proyecto que Moisés les estaba diciendo, una nueva vida, una nueva tierra, un nuevo proyecto de vida. Y allí van todo el pueblo marchando, listos para empezar ese camino de libertad, para salir de ese sistema de esclavitud que los tenía oprimidos, y de pronto se encuentran con un límite natural. Ese límite natural era el Mar Rojo. Empiezan a encontrarse con una limitación, con un gran problema. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Dice Éxodo capítulo 14, en el versículo 11 y 12, que el pueblo ante ese problema y ante ese límite natural que era el Mar Rojo, empezaron a dudar. Se le fue el entusiasmo, se le fueron las ganas, se le fue la alegría y le empezaron a decir esto. Le dicen esto a Moisés y le dicen esto a Dios. ¿Acaso Moisés dice, acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos. ¿Ves? Ahí el texto deja ver que parece que ellos no le creían del todo. Dice, esto es lo que te decíamos, mirá que vamos a meternos en problemas. Querer salir del sistema de esclavitud nos va a meter en problemas. Querer ir a un proyecto de vida que Dios sueña para nosotros nos va a meter en problemas. Esto es lo que te decíamos. Déjanos trabajar para los egipcios. Y miren la frase que dicen, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Preferían mantener su vida de esclavitud que caminar hacia la libertad. Por eso, releyendo este texto, reflexiono y pienso que a veces nosotros hemos soñado con una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, con una iglesia
llena del poder de Dios, por una iglesia avivada por el Espíritu, por una iglesia limpia, resplandeciente, como dice el texto, vestida de lino fino, una iglesia pujante, una iglesia que muestre el amor de Dios. Sin embargo, a veces preferimos volver a ser como la iglesia de antes. Decimos, ¿cuándo vamos a volver a ser como antes? Ojalá podamos ser como antes. Y ¿sabes lo que te tengo que decir? No, yo no quiero ser como la iglesia de antes. Me alegro o le agradezco a Dios por las cosas que aprendí en la iglesia que crecí, en la iglesia que vivimos hasta ayer, en la iglesia que Dios nos ha permitido caminar, pero yo espero una iglesia mejor. Yo quiero caminar hacia una iglesia mejor que esté a la altura de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. No quiero volver atrás. No quiero volver a lo de antes. No me interesa. Estamos en un tiempo especial y Dios nos da una oportunidad de ser una iglesia que transforme, que cambie, que seamos esa iglesia que Dios quiere, que seamos capaces de ser guiados por el Espíritu de Dios, donde la iglesia cada uno utilice los dones que Dios le dio, que el carácter de Cristo se desarrolle, que cada uno cumpla la misión que tiene y que podamos ser una verdadera comunidad de amor, de fe, de esperanza, que transforme, que cambie. Una iglesia que ama, una iglesia que hace discípulos, una iglesia que da su vida, que sirve a los demás, que entrega todo, que comparte sus bienes, que comparte la vida, que está hermanada, que deja de buscar su propio bien para buscar el bien del otro, que deja de pensar en sus propios programas para pensar en las problemáticas y en los problemas que el mundo tiene, que deja de estar encerrada en sí mismo pensando a ver de qué manera mejorar las condiciones en las cuales está su lugar de reunión para poder pensar de qué manera mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en esta tierra. Que deje de pensar a ver de qué manera tenemos un mejor auditorio para que podamos pensar de qué manera la gente puede tener más alimentos. Una mejor manera de vivir, una vida distinta, que una iglesia que esté dispuesta a servir y a entregarse, que esté más ocupada, como decía recién, en buscar el bien del otro que el bien propio. Una iglesia que deje de ser espectadora, que deje de sentarse para ver un culto, para poder convertirse en una iglesia que sea protagonista de una transformación. Que ya no nos sentemos más a ser espectadores, a ver qué es lo que pasa este domingo, a ver qué es lo que pasa en esta reunión, a ver qué tal está el culto, a ver qué tal está la predicación y que volvamos a ser esa iglesia que quiera protagonizar cambios, transformaciones, lo que Dios quiere hacer. Por eso, cuando nos enfrentamos a un límite, como le tocó a este pueblo, cuando nos enfrentamos con nuestros límites naturales, tenemos una gran oportunidad. Hoy nos enfrentamos a grandes límites. Tenemos muchas limitaciones. Limitaciones humanas, limitaciones sanitarias, limitaciones para encontrarnos, limitaciones para reunirnos. Hay muchas limitaciones que están puestas por delante. Y hay un sistema que quiere volver a esclavizarnos. Hay limitaciones que están por delante nuestro y por detrás un sistema que nos quiere volver a poner bajo esclavitud. Pero la palabra dice, a través del testimonio de Moisés, que cuando Moisés se enfrentó ante este límite natural, para él fue una oportunidad para encontrar el camino hacia la libertad. Así que enfrentarnos con limitaciones puede ser una oportunidad que Dios nos está dando para que encontremos el camino hacia la libertad, para que encontremos el camino hacia lo sobrenatural. Cada vez que vos y yo nos veamos limitados en algo, quizás sea la oportunidad para que nos animemos a creer en lo sobrenatural de Dios. A veces podemos estar limitados en algo en nuestra vida, pero confiemos y creamos en Dios, porque quizás Dios nos esté proponiendo que podamos ver algo sobrenatural. Un límite natural es una oportunidad para un milagro sobrenatural. Cada vez que estemos ante un límite, estamos ante la oportunidad de ver un milagro sobrenatural. Y en ese momento Moisés titubeó un poco y
y habla con Dios. ¿Y sabes lo que Dios le dice? Dios le dice en el versículo 15, ¿por qué me pedís ayuda? Ahí en el capítulo 14, verso 15 dice, ¿por qué me pedís ayuda? Decile al pueblo que marchen, que vayan. Decile a este pueblo que vayan, que sigan adelante, que no se queden de brazos cruzados, que no tengan miedo, que sigan adelante, que perseveren. Y vos, le dice a Moisés, vos haces tu parte. Agarrá la vara, ponela en el mar y el mar se va a abrir. Vos haces tu parte. Que cada uno haga su parte. Cuando hay limitaciones, cuando estamos enfrentados a una situación así, donde vemos límites por delante y donde vemos un intento de volver a esclavizarnos por detrás, tenemos que creer que Dios nos va a abrir un camino sobrenatural. Y cada uno tiene que hacer su parte. Y no es el momento para decirle, bueno, ¿y Dios ahora qué hago? No, es el momento para obedecer. Es el momento para decirle, hacer caso a Dios. Dios le dice a Moisés, no es momento de que me preguntes qué hago. Ahora caminá y decirle a la gente que siga adelante, sigan adelante. Avancen con lo que Dios ya les dijo, con lo que Dios ya nos habló, y cada uno haga su parte. Y mirá lo que les dice. Ustedes hagan su parte. Moisés, vos hacé tu parte, pero yo voy a hacer algo, dice Dios. Voy a hacer que los egipcios se pongan más tercos, así los persiguen más. Dios no les dice, les voy a resolver el problema, les dice, les voy a poner mayor terquedad a los egipcios para que los persigan. Es como que Dios le dice, yo voy a hacer que el sistema quiera venir a perseguirlos más para que ustedes no vuelvan atrás, para que ustedes vean que la única manera de avanzar es creer y caminar en pos de la iglesia que Dios tiene, en pos de esa tierra prometida. ¿Para qué? Dice el texto, y yo voy a hacer que los egipcios se pongan más tercos y los persigan más. ¿Para qué? Para manifestar mi poder, dice. Quizás Dios nos está permitiendo este tiempo y está trabajando con la iglesia en este tiempo para que nosotros creamos a Dios que algo sobrenatural va a hacer y va a transformar una iglesia, y que de esta situación la iglesia va a crecer y a avanzar y a desarrollarse y a ser guiada por el Espíritu y a aprender nuevas cosas y aprender la obediencia y aprender la sujeción y aprender a perseverar y aprender a caminar y creerle a Dios. Y dice el texto que Dios iba a poner mayor terquedad en los egipcios para que los persigan, porque Dios iba a manifestar su poder. ¿Qué sería ahora que Dios manifieste su poder? ¿Que haga lo mismo que hizo con los egipcios, que los mate a todos? ¿Que Dios mate a todos los que se oponen al cristianismo? No. Ya estamos en tiempo de gracia y Cristo murió para que todos sean salvos. Así que la solución no es que desaparezcan todos los malos. Hay una reflexión que un padre con un hijo charlaban y el hijo le dice, papá, lo que tenemos que hacer para solucionar el problema de la maldad es matar a todos los malos. Y entonces el padre le dice, ¿sabés lo que va a pasar cuando matemos a todos los malos? ¿Quiénes van a quedar? Vamos a quedar los asesinos. Así que la solución no es que la gente matar a todos los que nos persiguen y que desaparezcan de la faz de la tierra y que les caiga fuego, no. El poder, la manifestación de poder que va a haber en esta obra sobrenatural de Dios es el poder para ser testigos, el poder para testificar de Dios, el poder para anunciar el Evangelio, el poder para evangelizar, para ser discípulos. ¿Cómo hacemos para ser testigos? La mejor manera de ser testigos es expresar el amor que hemos recibido, mostrando el amor a los demás. Expresando la gracia que hemos recibido, dándole gracia a los demás. Es el poder para ser testigos, es el poder, como dice el texto, para ser mártires, para ser testigos que dan la vida, testigos que están dispuestos a buscar el bien de los demás, testigos que están listos para amar, testificar amando, testificar sirviendo. Es el poder, es la manifestación del poder no para aniquilar a la gente, sino una manifestación de poder para que el amor se exprese, para el poder para servir a los demás, el poder para tener acciones de servicio, acciones de entrega.
Y entonces la gente va a decir, ahora vemos que Dios está con ustedes, porque vemos el amor y vemos el servicio y nos damos cuenta que Dios está con ustedes. Y una de las observaciones que tenemos que hacer, y que quiero que reflexionemos sobre esto, es que para poder amar y servir no necesitamos ningún cargo. No necesitamos que nadie nos reconozca un cargo, que nadie nos dé un lugar, que nadie nos nombre algo. Algunos piensan que para que haya una transformación en la sociedad hay que ocupar primeramente los cargos dirigenciales de la sociedad. Y entonces, cuando tengamos ocupados los cargos dirigenciales, recién ahí va a comenzar la transformación. Mira, para poder amar y servir no necesitamos ningún cargo dirigencial. Lo que necesitamos es ser motivados por el amor de Dios para alcanzar a la gente. Cuando Jesús vino a la tierra a traer el reino de Dios, cuando Jesús pisa la tierra, nace, empieza a desarrollar su ministerio, empieza a establecer el reino de Dios en la tierra, no dijo, bueno, voy a hacer un proyecto para que cuando el emperador de Roma deje de ser emperador y entonces yo me convierta en emperador de Roma, va a empezar un proceso de transformación en esta época. Cristo no vino con una propuesta de decir yo voy a ser el emperador y entonces cuando yo sea el emperador ahora van a cambiar todas las cosas. ¿No sabes lo que hizo el Señor? Él creyó en otro proyecto. Él dijo, yo voy a generar una nueva manera a través de las cuales las personas se van a relacionar. Les voy a dar un ámbito donde van a empezar a ocurrir nuevas relaciones sociales. Les voy a crear una nueva forma de comunidad. Voy a hacer una iglesia. Voy a inventar, voy a crear la iglesia. Que se parecen en algunas cosas a lo que fue el antiguo pueblo de Dios, pero ahora con particularidades distintas. Ya no va a ser un solo pueblo, van a ser muchas etnias. Ya no va a ser solo el pueblo escogido, van a ser toda lengua, pueblo, tribu o nación. Esta iglesia ya va a ser multiétnica, esta iglesia ya va a ser multicultural, de todas las culturas, una iglesia que va a ser heterogénea, donde ya no va a haber diferencia de varón o de mujer, donde no va a haber diferencia sexual que diga alguien está por encima del otro, donde no va a haber diferencias sociales, el que tiene dinero, el que no lo tiene, el amo o el esclavo, donde se iban a terminar todas esas diferencias y de toda esa heterogeneidad de personas, de toda esa nueva manera de relacionar de forma multiétnica, multicultural, diversa, iba a ser una sola iglesia. Todos ellos tan heterogéneos, tan distintos, con tantas trayectorias e historias de vida distintas, van a estar juntos y juntos van a ser como uno solo. Un milagro. Nosotros a veces para poder hacer algo pensamos que todo tiene que estar homogeneizado, las formas, las maneras, uniformados, y entonces hacemos estatutos, acuerdos para tratar de darle un formato para que todo esté más o menos homogéneo, pero Cristo dijo, no, yo puedo hacer de algo heterogéneo si tienen mi espíritu, si tienen mi corazón, si creen en mí, tienen una fe, si tienen un bautismo, si tienen un Señor, si tienen una misión. Y si están llenos del Espíritu de Dios, ahora eso heterogéneo puede ser uno. Va a haber diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, diversidad de forma, pero todos van a ser uno, una sola iglesia. Y entonces se va a expresar la unidad. Se va a expresar esa unidad y el resultado de esa unidad manifestada en la tierra va a ser que la gente crea. El mayor impacto evangelístico que podemos ver en la tierra o que vamos a ver en la tierra es cuando la iglesia manifieste la unidad, cuando cada uno de nosotros manifieste la unidad. No a través de la evangelización masiva, no va a ocurrir a través de una persona o de un ministerio, sino a través de la unidad de la iglesia, cuando la iglesia se manifieste como una. No ese ecumenismo
político, religioso que algunos pretenden hacer a través de las instituciones. No, no, estoy hablando de la verdadera iglesia única, una que la formó Cristo, que está guiada por el Espíritu de Dios, que no tiene cuestiones institucionales o políticas, sino que está conformada por hombres y mujeres que han creído y que han sido transformados por el poder del Espíritu, a través de una iglesia que ama y que sirve. Porque si pensamos la transformación va a ocurrir no cuando ocupemos lugares de poder humano, sino cuando hagamos lo que Dios nos está pidiendo: amar y servir. Porque si pensamos que la transformación va a ocurrir cuando ocupemos esos lugares, nos estamos equivocando. El sendero, la forma de la transformación es una iglesia activa, una iglesia que se mueve, que actúa, pero que actúa uno a uno, cara a cara, persona a persona, discípulo a discípulo, que familia a familia, donde uno con uno, una persona mira la cara al otro y habla y evangeliza y discipula y se hace cargo y se hace amigo y caminan juntos. Es cara a cara, es uno a uno, es persona a persona, discípulo a discípulo, familia a familia. Y claro, por supuesto, cuando la iglesia vive de esta manera y tiene esta acción y aprendemos a compartir lo que tenemos y aprendemos a caminar en la vida juntos, entonces, si Dios quiere, quizás ponga algunos de esa iglesia en un lugar de eminencia. Y quizás, si Dios quiere, en su soberanía, quizás algunas de las personas ocupen lugares de preeminencia en la sociedad y sean personas que dirijan empresas, en la educación, la salud, o tengan lugares como legisladores o en un área de gobierno. Si Dios lo quiere, quizás Dios permita que algunas personas estén en esos lugares de eminencia y de preeminencia, pero no es allí cuando va a comenzar la transformación, sino que la transformación va a comenzar cuando la iglesia tiene este corazón y tiene esta acción, uno a uno, cara a cara, discípulo a discípulo, familia a familia, mostrando el amor, sirviendo a los demás, compartiendo lo que tenemos, siendo una verdadera comunidad. Y entonces quizás Dios ponga alguno en su soberanía en esos lugares. Y entonces, cuando alguien llegue a esos lugares, va a llegar, pero luego de haber transitado el camino de haberle lavado los pies a los demás. Va a llegar a ese lugar no a buscar fama, popularidad, recursos y mostrar cuántos logros tiene o cuántos títulos tiene, sino que va a llegar a ese lugar después de haber caminado por mucho tiempo con su congregación, con su comunidad, lavándole los pies a los demás y sirviendo a cada uno. Y entonces Dios pondrá a esas personas probablemente capacitadas, probablemente entrenadas, probablemente formadas por Dios y formadas también por las ciencias. Una persona capacitada con excelencia, pero que tuvo en su corazón y en su actitud permanente el camino de haberle lavado los pies a los demás, junto con su congregación, junto con su comunidad, haber amado y haber servido desde la persona más vulnerable a la persona más exitosa, pero que no tuvo ningún prurito en tomar la toalla y la palangana y lavarle los pies a los demás. Y entonces quizás Dios ponga gente así, y eso van a ser los dirigentes que van a dar testimonio, como lo hicieron en su momento José o Daniel, en gobiernos y en épocas donde los gobernantes no creían en Dios, pero a través de ellos Dios se manifestó. Pero los José y los Daniel salen de un pueblo comprometido, de una iglesia que ama. Ellos no buscaron reconocimiento, no buscaron popularidad, no buscaron ocupar un lugar y no creyeron que las cosas iban a cambiar cuando ellos estaban. Ellos creían que las cosas cambiaban en la intimidad, en su vida de intimidad, en su carácter, cuando ellos estaban allí caminando y creyéndole a Dios. Yo creo en la transformación. Por eso te dije al principio, ¿te animás a creer? ¿Te animás a ir por esa iglesia? ¿Vamos por esa iglesia?
por esa iglesia limpia, resplandeciente y vestida de lino fino. ¿Te acordás lo que dice Apocalipsis? Dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea que para vestir a la iglesia de lino fino, no es que la iglesia tiene que apartarse en un convento, no es que tiene que encerrarse en 4 paredes. Para vestirse de lino fino, la iglesia lo que tiene que hacer es desarrollar acciones justas, involucrarse en toda forma de injusticia que el mundo tiene y meterse. Y entonces las acciones justas de los santos están revistiendo a la iglesia de lino fino. Por eso, déjenme decirle esta frase: yo prefiero morir caminando en el desierto, yendo en la búsqueda de esa libertad, a vivir y quedarme en lo que me ofrece Egipto. Prefiero morir en el camino a la libertad que vivir y permanecer en la comodidad de la esclavitud de Egipto. Dice el texto que Moisés le creyó a Dios, y el verso 21 dice: y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en 2. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca la cruzaron los israelitas entre 2 murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Y Moisés le creyó a Dios, hizo su parte y caminó en pos de una iglesia nueva, en pos de la libertad, de la tierra que Dios les había prometido. ¿Te animás a creerle como Moisés para caminar a esa iglesia y a esa tierra que Dios nos promete? A esa iglesia resplandeciente, vestida de lino fino. Si Dios lo hizo con Moisés, probablemente también lo pueda hacer con nosotros. Moisés se enfrentó a un límite y esa fue la oportunidad para que un milagro sobrenatural ocurriera. ¿Te animás a creer que Dios puede usarte para ver lo sobrenatural? ¿Te animás a creer que Dios puede usarte para amar a las personas? ¿Para servir a los demás? ¿Para compartir la palabra? ¿Para hablarle a tu compañero, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, al que está cerca tuyo y contarle, no contarle una historia, no hablarle de un dogma, no tratar de convencerlo de una teoría o de una idea teológica, no, contarle lo que vos vivís con Dios, tu experiencia real con Dios, no algo que vos repitas de lo que otros digan, sino lo que vos viviste con Dios. Aunque no sea tan grande, aunque no haya sido tan maravilloso, pero lo que vos viviste tiene autoridad porque es tu experiencia con Dios. Es lo que vos viviste con Dios. Aunque vos no digas, no, yo no tengo un milagro de sanidad para contar, pero tenés una experiencia con Dios. Percibiste el amor de Dios, percibiste su gracia, entendiste su paz. Y cuando vos compartís el Evangelio desde ese lugar, desde la experiencia que tuviste, y no desde el conocimiento, no desde el repetir una frase que otro dice, no desde el repetir sino lo que otros dicen, sino desde esa palabra que está encarnada en vos, lo que vos ya aprendiste con tu vida con Dios. Aun cuando te falten cosas, aun cuando todavía hay cosas en tu vida que haya que cambiar, aun cuando hay cosas que todavía no sepas, pero que le digas a los demás, mira, yo conozco esto de Dios, no sé mucho de teología, no sé mucho de estas cosas, no sé todas las cosas, no tengo todas las respuestas, pero esto sé, que Dios me ama, que Dios es verdadero, y esto viví con Dios, y le compartís tu vivencia de lo que experimentaste con Dios, y aún tus dudas, pero con tus vivencias y con tu experiencia y con esa palabra encarnada, entonces, ¿sabes qué? Cuando vos camines en ese lugar y abras eso y lo digas en cualquier lugar,
con cualquier persona, con espontaneidad. No hay que armar estereotipos, no tenés que ser un gran predicador, no tenés que tener una gran elocuencia, sino que tenés que tener una experiencia verdadera. Y en esa experiencia verdadera, guiado por el Espíritu de Dios, con un corazón de amor, con una actitud de servicio, con cualquier persona que esté, sea una persona que esté en un lugar de eminencia, o sea una persona que sea la más vulnerable que esté en la tierra, pero que vayas con esa actitud a hablarle del amor de Dios, ¿sabés lo que va a pasar? Dios va a hacer un milagro. Y ese límite que es, no sé si el otro va a creer, se va a convertir en una posibilidad de que ese otro se va a volver tu hermano. Y entonces va a ocurrir el milagro de que dos personas distintas ahora sean uno en Cristo. Ahora ese que antes era el prójimo, el extraño o el que no conocía a Dios, ahora pasa a ser tu familia, ahora pasa a ser tu hermano. El milagro sobrenatural de la conversión. El milagro sobrenatural de la nueva vida. Todavía Dios quiere una iglesia que comparta este amor y esta forma de vida y un evangelio verdadero donde Cristo y la obra de Cristo sea anunciada y cada persona pueda creer que Cristo murió y resucitó para darnos una nueva vida. Pero que esto sea verdadero, no sea solamente un relato, sino que sea una experiencia genuina, donde vos dijiste: yo también experimenté ese amor, yo también me arrepentí de mis pecados y yo también creo en Dios. Todavía tengo cosas por cambiar, pero hoy camino con Dios y le creo a Dios. Y hasta probablemente tengas una promesa y una palabra de Dios para dar, y ahí sabes lo que va a ocurrir. Se va a ocurrir un camino hacia la libertad, donde la iglesia avanza, pero también hacia la libertad de esa persona que recibe el Evangelio y que ahora experimenta lo sobrenatural. Y de dos extraños se vuelve una sola iglesia, una nueva forma de relacionarte con los demás. La iglesia que es una, el otro que ahora es tu hermano y que probablemente también en el transcurso del tiempo sea tu amigo, sea tu amiga. Por eso te invito a que le creas a Dios, como le creyó a Moisés. Y Moisés oró, extendió su mano y el mar se abrió. ¿Por qué no extendes tu mano hacia los demás? Simbólicamente te lo digo. ¿Por qué no extendes tu corazón hacia los demás? Tenemos la oportunidad de compartir al aire libre, encuentros, tu grupo de vida, con 2 o 3 que te juntes, y ahí al aire libre, de manera espontánea, cantar una canción, hacer una oración, y que la gente vea nuestra fe. En lo público, oramos, cantamos, leemos la Biblia, expresamos nuestra fe y no necesitamos armar ningún evento especial, simplemente compartir como comunidad. Y cuando alguien escucha o mira, le decimos: vení, acércate y escuchá lo que Dios también puede hacer con vos. Y entonces tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio a cualquier lugar, en cualquier espacio público. Y entonces Dios va a ser glorificado. La limitación que hoy se nos pone para encontrarnos o para reunirnos todos es una gran oportunidad para un camino a lo sobrenatural. Dios quiere llevar a la iglesia a un nuevo nivel, al nivel de creerle a Él, de caminar con Él, de ser obedientes a Él y de poder ver lo sobrenatural, de poder ver la multiplicación. Porque cada vez que la iglesia dio lo que tenía, Dios hizo el milagro de la multiplicación. Y cada vez que vos des lo que tengas, Dios lo va a multiplicar. Y cada vez que vos expreses lo que Dios te dio, Dios lo va a multiplicar. Y cada vez que vos ames a una persona, Dios te va a multiplicar la capacidad para amar y para hacer las cosas. Porque cuando la iglesia camina creyendo, Dios hace el milagro de la multiplicación. Y quiero cerrarte con esta noticia para que sigas creyendo en Dios. ¿Te acordás que hace unos años nos animamos en fe, hace apenas 1 año y medio, a comprar una fábrica que iba a remate allí en Colonia Elena, una fábrica para hacer pellets de alfalfa, alimento para animales, en este desafío que tenemos de parte de Dios de hacer alimentos? Y nos animamos en fe a comprarla y pagamos una parte al comienzo y financiamos por un tiempo
hasta la financiación era hasta fines del 2022. Pero sabes que te quiero dar una noticia. Por la gracia de Dios, a pesar de la pandemia y del tiempo en que estuvimos un año casi sin posibilidades de trabajar, sin embargo Dios nos dio la gracia y nos dio los recursos, y la semana pasada terminamos de pagar y de pagar definitivamente todo lo que se debía en la fábrica. Y en los próximos meses probablemente ya tengamos la titularidad completa de ese bien. Así que teníamos tiempo todavía hasta el 2022 para pagarlo, pero decidimos anticiparnos para achicar rápidamente la deuda, y gracias a Dios la semana pasada terminamos de pagarla. Así que el desafío es para fines de marzo ponerla en marcha. Y nos hemos propuesto para fines de marzo poner en marcha la fábrica para empezar a generar trabajo para las familias del lugar de Colonia Elena, y para generar recursos para ese lugar y para los lugares que Dios nos dé. Así que de acá a fin de marzo tenemos el desafío de ponerlo en marcha. Así que oremos para que Dios se siga glorificando. Así como Él nos proveyó en tiempos difíciles, donde la economía del mundo se retrajo, Dios nos dio la gracia y los recursos para poder cancelar y para poder decir gracias Dios porque ha sido bueno. Nosotros dimos nuestra parte y vos hiciste el milagro de la multiplicación. Y ahora hay que ponerlo en marcha, así que te pido tu oración y te pido tu acompañamiento, y te digo otra vez, sigamos adelante, sigamos obedeciendo, porque la manera de crecer en el amor es a través de la obediencia. Que Dios te esté bendiciendo, y te comparto esto para que veas que esto no es el logro de mío, de uno, de otro, somos todos como pueblo avanzando para que Dios sea glorificado. Sin dejar de hacer otras cosas pudimos avanzar, y Dios se va a seguir glorificando. Por eso estoy entusiasmado por lo que Dios va a seguir haciendo, porque todo esto que hacemos es para que la iglesia pueda amar y servir y poder manifestar el poder de la unidad, de la comunidad que comparte todo lo que tiene para que Cristo sea anunciado. Y entonces, cuando vean esa unidad en nosotros, la gente va a decir, de verdad, Dios está entre ustedes. Que Dios te bendiga y que la mano de Dios te dé la capacidad para creer y confiar. Y cuando estés ante un límite natural, cree que es la oportunidad para que Dios haga un milagro sobrenatural. Oramos. Bendito Rey, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Y te damos gracias porque vos sos nuestro consuelo y fortaleza. Gracias porque en esta semana, a pesar del dolor de mis hermanos, en las pérdidas, en la separación, tu gracia y tu fortaleza está sobre cada familia, sobre cada hogar, y tu misericordia está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque a pesar de las luchas y las batallas, vos estás, Señor, manifestándote. Y gracias porque a pesar de las adversidades y de la oposición y de las situaciones que nos tocan vivir, vos estás expresando tu amor. Y gracias porque caminar con vos nos permite ver el poder de la multiplicación. Gracias, Dios, porque vos multiplicás todo lo que nos das. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a creer, que nos animemos a creer y que podamos creerte como Moisés pudo ver un proyecto de vida distinto en una iglesia que iba a ser libre de la esclavitud. Así nosotros podamos ver, Señor, lo que va a ser una iglesia limpia, resplandeciente. Señor, que podamos ir en pos de esa iglesia. En medio de estos tiempos y en medio de estas circunstancias, podamos creerte a ti. Bendice a cada una de las familias, bendice a cada uno de mis hermanos, llenarlos de tu gracia, de tu fortaleza, y que podamos creer en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
En ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue